Un ranchero solitario creía que su vida familiar era cosa del pasado, hasta que un niño sin zapatos se presentó en su cerca y le murmuró: «Señor, podría pretender ser mi padre solo por hoy». Lo que sucedió después sorprendió a todos. Antes de seguir, dinos desde dónde estás leyendo esta historia. El sol naciente se derramaba como sangre diluida sobre las praderas de Kansas, pintando de tonos rosados los altos pastizales que se movían con la suave brisa de la mañana. Everett Shaw recorría los límites de su propiedad con la exactitud de un ritual, inspeccionando las cercas que mantenían a su ganado protegido y su mundo en orden. Era una costumbre que había perfeccionado durante casi 10 años de soledad, cada paso calculado, cada revisión minuciosa. Sus botas desgastadas crujían contra el suelo reseco mientras se aproximaba a la esquina noroeste de su rancho, donde la cerca de madera se erguía como un límite entre sus tierras y la extensa región que se extendía hacia Dodge City. Era en este punto donde siempre se demoraba más, no por algún desperfecto específico en la estructura, sino porque desde aquí podía contemplar las inmensas extensiones que alguna vez había recorrido con ilusión, cuando el futuro parecía más que una serie interminable de días repetitivos. Pero esta mañana algo era distinto. Había indicios sutiles casi imperceptibles para cualquier ojo menos experimentado que el suyo. El pasto aplastado en un patrón inusual, una rama rota a una altura extraña, y algo más, un leve pero distintivo olor a cenizas frías, como si alguien hubiera hecho una pequeña fogata la noche anterior. Everett se inclinó junto a la cerca sus dedos, siguiendo las marcas en la tierra, huellas pequeñas, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. Su mandíbula se tensó. En los últimos años había tenido que tratar con vagabundos ocasionales que buscaban refugio en su propiedad, pero siempre habían sido hombres desesperados en busca de trabajo o alimento. Esto era diferente. Se levantó despacio, sus ojos examinando el área con la meticulosidad de un ex militar. Fue entonces cuando la divisó. Una pequeña silueta se acurrucaba contra el otro extremo de la cerca, casi imperceptible, entre las sombras del amanecer y la hierba crecida. Por un instante Everett creyó que podría tratarse de algún animal lastimado, pero cuando la figura realizó un leve movimiento, la verdad se manifestó con una claridad perturbadora. Era una niña. No aparentaba más de 9 o 10 años, con una melena castaña despeinada, que caía sobre un rostro sucio pero despierto. Su ropa estaba desgarrada y cubierta de tierra. Y había algo en su manera de estar, el modo en que mantenía sus brazos rodeando sus rodillas, la forma en que sus ojos se movían sin cesar, que revelaba una vigilancia nacida del temor. Everett permaneció quieto, librando una batalla silenciosa en su interior. Durante años había esquivado meticulosamente cualquier contacto con niños, levantando muros invisibles, pero impenetrables, alrededor de aquella parte de su corazón, que alguna vez había albergado ilusiones de risas infantiles y pequeños pasos resonando en su hogar. Cada encuentro fortuito en el pueblo era un doloroso recordatorio de lo que había perdido, de aquella promesa que jamás pudo materializar. Pero esta niña no estaba en el pueblo. Se encontraba aquí, en los confines de su mundo, desprotegida y evidentemente en apuros. La pequeña alzó la mirada y sus ojos se encontraron a través de la cerca. Durante un momento ambos permanecieron inmóviles. Sus ojos eran del color del café con miel, grandes y expresivos, pero contenían una dureza impropia de alguien tan joven. Era la mirada de quien ha aprendido que el mundo puede tornarse cruel sin advertencia. «Buenos días, señor», pronunció finalmente con una voz apenas audible que transportaba la brisa matinal. Everett respondió con un breve asentimiento, desconfiando de su propia voz para dar una respuesta adecuada. Las palabras se sentían extrañas en su garganta cuando se trataba de hablar con niños, como si hubiera olvidado el lenguaje particular que tal interacción requería. La niña se incorporó despacio, sacudiendo la tierra de su vestido rasgado. Era más menuda de lo que había imaginado, con una delgadez que rozaba lo alarmante, pero había una nobleza inherente en su postura erguida, a pesar de su evidente situación desesperada. «¿Le pertenece esta tierra?»,
Inquirió haciendo un gesto impreciso hacia el rancho que se extendía tras Everett. Así es, contestó él con la voz ronca por el desuso matinal. Ella inclinó la cabeza como si estuviera corroborando una sospecha previa. Es preciosa sobre todo los caballos. Los observé ayer durante la tarde. Everett arrugó el entrecejo. ¿Has estado por aquí desde ayer? No en su propiedad. Se apresuró a aclarar alzando las manos en señal de paz. Simplemente, en los alrededores. No he cogido nada, se lo aseguro. Ni siquiera agua del pozo. Había algo particular en su manera de decirlo. La precisión de su negativa le reveló a Everett que esta pequeña había tenido problemas anteriormente por apropiarse de cosas ajenas. O al menos alguien la había acusado de ello. ¿Dónde están tus padres?, preguntó, aunque intuía la respuesta. La mirada de la niña se oscureció. No tengo padres, señor. Bueno, podría decirse que soy huérfana. Aquella palabra cayó entre ellos, como una roca en aguas tranquilas, generando ondas de desasosiego que Everett sintió hasta en los huesos. Había algo en su manera de decir, podría decirse, que sugería una situación más compleja de lo que una simple afirmación podría expresar. ¿Hay algún sitio al que debas regresar?, insistió. La pequeña se abrazó a sí misma, un gesto que denotaba frío, pero también autoprotección. Había un lugar, respondió con cautela, pero no era conveniente que permaneciera allí. Everett reconocía ese tipo de precaución al hablar, la manera en que alguien bordeaba verdades dolorosas sin llegar a mentir. Él mismo había empleado ese lenguaje evasivo cuando las personas preguntaban por su esposa e hija, cuando las muestras de pésame se transformaban en curiosidad, y ésta se volvía intrusiva. ¿Tienes hambre?, preguntó, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la pregunta. Sus ojos brillaron momentáneamente antes de que la desconfianza volviera a ellos. Sí, un poco, confesó. Everett dudó. Todos sus instintos le gritaban que se alejara, que quizás le ofreciera algo de comer, y luego la enviara al pueblo donde otros podrían ocuparse de su caso. Sin embargo, había algo en su presencia, en la dignidad con la que enfrentaba sus circunstancias, que hacía que la idea de simplemente despacharla se sintiera como una traición a algo indefinible. «Espera aquí», pronunció finalmente, girándose hacia la casa. «Señor». La voz de la pequeña lo detuvo antes de que pudiera alejarse más de 2 pasos. Se volteó para mirarla, observando que se había acercado a la cerca con sus diminutas manos aferradas a los postes de madera. «Necesito preguntarle algo», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Es importante». Everett aguardó, sintiendo crecer la inquietud en su interior. La niña inspiró profundamente, como quien se prepara para sumergirse en agua helada. Podría fingir ser mi padre solo por un día. Las palabras impactaron a Everett como un golpe físico. Se quedó paralizado, convencido de haber oído mal. «¿Qué has dicho?» «Ya sé que suena extraño», prosiguió apresuradamente, las palabras brotando en una cascada nerviosa. «Y sé que no me conoce y que probablemente piense que estoy loca. Pero hay una mujer, una inspectora del orfanato, que viene a buscarme. Y si ella cree que tengo un hogar establecido, que tengo una familia real, quizás no me regrese a donde estaba antes». Las palabras de la niña hicieron que Everett sintiera que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Aquella simple petición había despertado algo en su interior, algo que había mantenido celosamente guardado durante años. Un dolor tan intenso que por un instante le robó el aliento. «Pequeña», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «Me llamo Lucy», afirmó con determinación. «Lucy Quinn. Y entiendo que es demasiado lo que pido. Y comprendo que probablemente no quiera tener ninguna relación conmigo. Pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Y usted parece el tipo de persona que podría ser un buen padre». La última frase fue apenas audible, pero cargaba el peso de una angustia largamente contenida. Everett pudo percibir en su mirada
que esto no había sido una decisión precipitada, sino una opción meditada, cuidadosamente, evaluando sus limitadas alternativas, hasta llegar a esta extraordinaria solicitud. Lucy, pronunció su nombre pausadamente, saboreando cada sílaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien del pueblo? Ella desvió la mirada momentáneamente, empujando una piedrecilla con la punta del pie. La gente del pueblo es muy habladora, y yo he escuchado cosas sobre usted. Dicen que es un hombre honrado que prefiere la soledad. Dicen que no causa problemas y que no le gusta que lo molesten. Pensé que quizás entendería lo que significa querer que lo dejen tranquilo. Sus palabras revelaban una madurez impropia de su edad, una comprensión de la naturaleza humana que hablaba de experiencias amargas y lecciones aprendidas prematuramente. Everett comprendió que esta niña lo había estado observando, analizando antes de hacer su petición. No sé nada sobre ser padre, admitió finalmente con voz más áspera de lo que pretendía. No necesitas saberlo, respondió Lucy rápidamente. Solo necesita estar presente. Quizás decir que soy su hija si alguien pregunta. Solo por un día, se lo prometo. Everett cerró los ojos, sintiendo el peso de aquella decisión oprimiéndole como una losa. En su mente apareció el rostro de su pequeña, aquella hija que apenas pudo conocer, que vivió solamente unos breves y preciados días, antes de que la enfermedad se la arrebatara junto a su madre. Durante años había esquivado cualquier situación que pudiera despertar ese dolor, construyendo meticulosamente una existencia donde tales heridas no pudieran alcanzarle. Pero ahora estaba Lucy Quinn frente a él, solicitando precisamente aquello que más temía pretender ser, lo que una vez había anhelado con toda su alma. Al abrir los ojos la encontró mirándolo con una mezcla de ilusión y resignación, como si ya estuviera anticipando una negativa, pero aún conservara un destello de esperanza. ¿Cuándo viene esta inspectora?, preguntó, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la pregunta. Los ojos de Lucy se iluminaron con asombro. No lo sé con exactitud, pero será pronto, quizás hoy mismo o mañana. Everett dirigió la mirada hacia su vivienda, luego volvió a observar a la niña. Era consciente de que estaba a punto de tomar una decisión que alteraría fundamentalmente su vida tan meticulosamente organizada, pero por primera vez en mucho tiempo, la idea del cambio no le provocó un terror absoluto. De acuerdo, pronunció finalmente las palabras brotando antes de poder contenerlas. Un día, pero después tendremos que encontrarte un lugar apropiado donde quedarte. La transformación en el semblante de Lucy fue inmediata y conmovedora. La esperanza brilló en sus ojos como rayos de sol, y una sonrisa se dibujó en su rostro manchado con una alegría tan genuina que Everett sintió removerse algo en su interior, algo que había permanecido dormido tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Gracias, murmuró. Y después más firme. Gracias, señor Shaw, dijo él. Everett Shaw. Gracias, señor Shaw. Le prometo que no lo decepcionaré. Mientras Everett la observaba, notó cómo Lucy se limpiaba discretamente una lágrima que resbalaba por su mejilla. Era un gesto sutil, pero revelador, una grieta en la fachada cuidadosamente construida, que había mantenido durante toda su conversación. «Será mejor que entres», pronunció dirigiéndose hacia la puerta de la cerca. «Si vamos a hacer esto, necesitas parecer como si pertenecieras a este lugar». Mientras abría la puerta y la observaba cruzar su propiedad por primera vez, Everett Shaw no podía imaginar que esta decisión nátiada de un impulso compasivo transformaría sus vidas de maneras inimaginables. El eco de las pequeñas botas de Lucy, siguiendo sus pasos hacia la casa, resonaba con una familiaridad extraña, como memorias de sueños largamente enterrados. El sol ya brillaba en su plenitud, bañando el rancho con su luz dorada, y por primera vez en años Everett Shaw no caminaba en soledad hacia su hogar. Nos llevó mucho tiempo investigar y preparar esta historia, así que si estás disfrutándola, por favor suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con la historia.
El sonido de las botas de Lucy, siguiéndolo fielmente hacia la casa, resonaba con una familiaridad inquietante como ecos de sueños que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Everett mantenía un paso firme, pero sentía su presencia detrás, como una calidez desconocida. Al llegar al porche, se detuvo súbitamente consciente del peso de lo que estaba por hacer. Durante casi 10 años, ningún niño había atravesado el umbral de su casa. La vivienda había sido edificada con ilusiones de risas infantiles y pequeños pasos resonando en sus pasillos, pero tras la pérdida de Margaret y el bebé, se había transformado en algo más cercano a un santuario de recuerdos que a un verdadero hogar. Cada rincón atesoraba memorias preservadas, una vida detenida en el tiempo. Señor Shaw, la voz delicada de Lucy interrumpió sus pensamientos. Al girarse, la encontró recogiendo diligentemente las plantas marchitas del porche, apilando las hojas secas en un montón ordenado junto a los escalones. Sus movimientos eran precisos y experimentados, como si hubiera dedicado largo tiempo a las tareas domésticas. «No necesitas hacer eso», murmuró, pero ella persistió en su labor. «Me complace ayudar», contestó sin apartar la mirada de su tarea. «Además, si pretendemos que pertenezco aquí, debería parecer que alguien mantiene el lugar con cuidado». La sencilla lógica de sus palabras dejó a Everett sin argumentos para contradecirla. Mientras la observaba trabajar, reconoció la verdad en las palabras de Lucy. El porche había permanecido abandonado durante meses, quizás años. Se había vuelto ciego a estos detalles, viviendo en una especie de negación autoimpuesta ante el deterioro paulatino de su entorno. «Hay un pozo en la parte trasera de la casa», mencionó después de un momento. «Y encontrarás jabón en la cocina si deseas lavarte». Lucy se irguió, sus manos todavía repletas de hojarasca. «¿Podría terminar esto primero? Solo me tomará un momento más». Everett asintió y se adentró en la casa, permitiéndole continuar con su labor. Una vez en el interior, se dirigió directamente a la cocina, intentando contemplar el espacio como lo haría un extraño. ¿Qué observaría un inspector? ¿Qué impresión tendría Lucy? La cocina era funcional pero austera, adaptada a las necesidades básicas de un hombre solitario que comía por necesidad más que por placer. Los utensilios, aunque limpios, eran escasos y las superficies estaban despejadas hasta rayar en lo minimalista. No existían rastros de calidez hogareña, ningún indicio de que allí habitara alguien que se preocupara por algo más que la simple supervivencia. Mientras preparaba un desayuno sencillo con pan, huevos y tocino, podía escuchar los movimientos de Lucy en el porche, el suave eco de sus pasos mezclándose con el ocasional crujir de las hojas secas. Era un sonido que su casa no había conocido en años y se sorprendió prestándole una atención que lo perturbaba. Al tener lista la comida, salió a buscarla y se detuvo abruptamente. En el breve lapso que había estado dentro, Lucy había transformado por completo el porche. Había retirado las plantas marchitas, barrido los escalones e incluso reordenado las escasas sillas para crear un ambiente más acogedor. Pero lo que verdaderamente lo dejó sin aliento fue encontrarla de pie junto a la barandilla, acariciando con delicadeza el hocico de Ranger, su antiguo sabueso, quien habitualmente rehuía de los desconocidos. «Es precioso», comentó Lucy, mientras rascaba con ternura detrás de las orejas del animal. «¿Cuál es su nombre, Ranger?», contestó Everett, aproximándose con cautela. El perro había sido su fiel compañero durante los últimos 5 años, una criatura que compartía su inclinación por el aislamiento y las costumbres establecidas. Ver a Ranger respondiendo con tal naturalidad al cariño de Lucy le resultaba desconcertante. «Hola, Ranger», susurró ella, y el can meneó la cola con un vigor que Everett no había presenciado en mucho tiempo. «La comida está servida», anunció esforzándose por mantener un tono imparcial. Durante el desayuno, Lucy se alimentó con el apetito contenido de quien no había disfrutado de una comida completa en varios días, pero también con una elegancia que revelaba una crianza más refinada de lo que su situación actual sugería. Everett no pudo evitar observarla, percibiendo cada detalle.
La manera en que sostenía los cubiertos, cómo se limpiaba los labios con la servilleta después de cada bocado, la forma en que mantenía una postura erguida incluso mientras comía. ¿Dónde aprendiste esos modales?, inquirió sin meditarlo. Lucy interrumpió su bocado, una sombra de recelo cruzando su semblante. Mi madre me enseñó antes de enfermar. ¿Cuándo falleció? Hace 2 años. Durante el invierno cruel, cuando tanta gente enfermó en Dodge City, su voz se tornó distante. Padre había muerto el año anterior, añadió con pesar. Un accidente ferroviario. Everett asintió rememorando aquel invierno. Había sido despiadado con una epidemia que había arrasado la región. Numerosas familias habían perdido a sus seres queridos, y los niños huérfanos se habían convertido en una crisis inmanejable para las autoridades locales. ¿Cómo terminaste con el hombre del que huiste? Los ojos de Lucy se oscurecieron. El señor Don aseguró que requería ayuda en su granja. La gente del orfanato creyó que sería beneficioso para mí tener un techo y una ocupación. Se detuvo brevemente, moviendo distraídamente los restos de huevo en su plato. Sin embargo, él no buscaba una hija. Lo que deseaba eran manos para el trabajo. Y cuando no lograba cumplir con todas sus exigencias, se tocó instintivamente una marca violácea que se desvanecía en su brazo. Una furia intensa surgió en el pecho de Everett, una emoción tan poderosa que lo tomó por sorpresa. Hacía tiempo que había dejado de permitirse sentir indignación ante las injusticias, canalizando toda su energía emocional en el trabajo intenso y el aislamiento voluntario. Pero la idea de que alguien hubiera lastimado a esta pequeña despertó algo primitivo en su interior. Por eso escapaste. La situación empeoró después del fracaso de su cosecha. Comenzó a beber con más frecuencia y... Lucy tembló visiblemente. Una noche intentó. Bueno, supe que debía marcharme. Agarré algunos alimentos y caminé hasta aquí. ¿Qué te llevaste?, preguntó Everett, intuyendo la importancia de este detalle. Lucy agachó la cabeza avergonzada. Un trozo de pan, una manta. Y $5 que encontraste en su escritorio. Las palabras apenas fueron audibles. Sé que fue incorrecto, pero estaba aterrorizada. Pensé que con algo de dinero podría alejarme más antes de que me encontraran. Everett comprendió de inmediato lo delicado de la situación. En la frontera, el hurto era un delito grave, especialmente tratándose de dinero. Si Elias Dune denunciaba el robo, Lucy podría enfrentar serias consecuencias legales, sin importar las circunstancias que motivaron su huida. ¿Aún conservas el dinero?, ella sintió, extrayendo un pequeño manojo de billetes arrugados de su bolsillo. No he gastado ni un centavo. Pensé que quizás si las cosas se complicaban demasiado podría devolverlo y disculparme. La inocencia de su confesión, entrelazada con la desesperación que la había empujado a tomar el dinero, conmovió profundamente a Everett. Era apenas una niña obligada a tomar decisiones de adultos en circunstancias imposibles, y aún así, conservaba un sentido innato de la moral. Después del desayuno, Lucy se empeñó en lavar los platos, mientras Everett se ocupaba de las tareas matutinas con el ganado. Al regresar una hora más tarde, se sorprendió al descubrir no solo la cocina reluciente, sino también señales de que había estado recorriendo la casa. Nada estaba fuera de lugar, pero se percibía una sutil sensación de que el espacio había cobrado vida de una manera que no había experimentado en años. La encontró en la sala principal contemplando la repisa de la chimenea donde Margaret había colocado sus escasos tesoros. Lucy observaba una pequeña fotografía enmarcada del día de la boda de Everett y su esposa. Pero fue el objeto entre sus manos lo que hizo que el corazón de Everett se detuviera por completo. Era un gorrito de bebé, tejido delicadamente en lana blanca, decorado con diminutas flores bordadas en el borde. Margaret lo había confeccionado durante los últimos meses de su embarazo mientras Everett le leía en voz alta por las tardes. Era uno de los pocos recuerdos que quedaban de su hija perdida, y Everett no lo había tocado en años. «Lo lamento», murmuró Lucy al instante al ver su expresión. Intentó devolver el gorrito a su lugar, pero sus manos temblaban ligeramente. «No debería saber. Está bien.
respondió Everett, aunque su voz sonó más ronca de lo que pretendía. Se acercó despacio, extendiendo la mano para tomar el gorrito. La tela se sentía frágil entre sus dedos, como si el tiempo hubiera vuelto quebradizos los sueños que contenía. Era para un bebé, observó Lucy con suavidad. Mi hija, respondió Everett, las palabras brotando sin su permiso. Vivió 4 días. Lucy lo observó con una mirada que reflejaba una madurez impropia de su edad. ¿Es por eso que vive aquí solo?, preguntó con la franqueza característica de los niños, esa que ignora las barreras sociales que los adultos construyen. Por primera vez en mucho tiempo, Everett se encontró contemplando una respuesta sincera. Después de perderlas, simplemente no pude. La casa se transformó en un espacio contradictorio, demasiado vacío y simultáneamente repleto de memorias. La soledad parecía la única opción viable. Lo comprendo, respondió Lucy, y había en su voz una profundidad que sugería un entendimiento genuino. A veces el dolor es tan intenso que mantener distancia con los demás parece la única forma de protegerse. La profundidad de esta reflexión lo impactó con fuerza. Esta pequeña que había experimentado la pérdida de sus padres y sobrevivido a circunstancias que habrían doblegado incluso a muchos adultos, había logrado expresar con precisión lo que él había sentido durante tanto tiempo, sin poder verbalizarlo. El momento de conexión se vio interrumpido por el sonido de cascos aproximándose por el camino principal. Everett se acercó a la ventana y sintió un peso en el estómago. Una mujer de edad madura cabalgaba sobre un caballo moteado, su postura emanando autoridad institucional. Vestía un traje sobrio y oscuro, y un sombrero visiblemente desgastado, pero algo en su porte delataba su conexión con la administración pública. ¿Quién es?, inquirió Lucy, acercándose también a la ventana. Al reconocer a la visitante, su rostro perdió todo color. No puede ser. Es ella, la inspectora. Everett sintió que el pánico ascendía por su garganta. Apenas habían tenido 3 horas para prepararse, y súbitamente comprendió lo absurdo de su improvisado plan. ¿Qué sabía él sobre la paternidad? ¿Cómo convencería a una inspectora experimentada de que Lucy vivía con él? ¿Qué vamos a hacer?, susurró Lucy con auténtico temor en su voz. Everett guardó el gorrito en su bolsillo y se dirigió hacia la entrada. «Atosaremos como padre e hija», afirmó sorprendido por la determinación en su propia voz. «Y esperaremos que sea suficiente». Mientras se preparaba para abrir la puerta y enfrentar la primera prueba real de su improvisada alianza, Everett percibió una transformación sutil en su interior. Ya no se trataba simplemente de auxiliar a una niña en apuros. En algún momento entre el desayuno compartido y el instante en que Lucy había sostenido el gorro de su hija con delicada reverencia, todo había adquirido un matiz profundamente personal. La inspectora se aproximaba trayendo consigo el primer verdadero reto a esta nueva realidad, que inadvertidamente había comenzado a visualizar en su mente. Mientras su mano descansaba sobre el picaporte preparándose para abrir, Everett sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. La inspectora se acercaba portando consigo la primera prueba real de esta nueva vida que, sin proponérselo, había empezado a imaginar. Everett colocó su mano sobre el hombro de Lucy con gentileza, percibiendo la tensión que emanaba de su diminuta figura. «Respira profundo», susurró. «Recuerda lo que practicamos. Has vivido aquí desde hace tiempo. Soy tu guardián legal, tu padre adoptivo». Las palabras sonaron extrañas al pronunciarlas, pero Lucy respondió con un asentimiento decidido. En un instante modificó su lenguaje corporal posicionándose junto a él, con la naturalidad propia de una niña que busca refugio en su figura paterna. La inspectora desmontó su caballo con precisión profesional y se encaminó hacia el porche. Era más joven de lo anticipado, quizás 40 años, con cabello prematuramente plateado recogido en un moño austero. Sus ojos perspicaces y penetrantes parecían catalogar cada detalle del entorno. «Buenos días», saludó su voz impregnada de autoridad oficial. «Soy Mabel Renner, inspectora de colocaciones del orfanato municipal de Dodge City. ¿Es usted el señor Shaw?»
Efectivamente, confirmó Everett, abriendo la puerta por completo. Everett Shaw. La mirada de Mabel se dirigió instantáneamente hacia Lucy, y Everett notó el destello de reconocimiento en sus facciones. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. «Y esta debe ser Lucy Quinn», pronunció su tono tornándose glacial. «Qué peculiar encontrarla aquí». Lucy se aproximó más a Everett, un gesto que parecía espontáneo, pero que él sabía era calculado. «Buenos días, señora Renner», pronunció Lucy con una voz suave pero respetuosa. «Señorita Quinn, su ausencia ha generado una considerable inquietud», respondió Mabel manteniendo su mirada fija en la pequeña. «El señor Dunn está sumamente preocupado por su desaparición». Everett percibió la tensión que invadió el cuerpo de Lucy a su lado, y por instinto colocó una mano protectora sobre su espalda. Este gesto no pasó inadvertido para Mabel, quien entrecerró levemente los ojos. «¿Podría indicarme, señor Shaw, desde cuándo exactamente ha estado Lucy bajo su tutela?» Era precisamente la pregunta que Everett había estado temiendo, aquella que podría desmoronar toda su narrativa antes de que pudiera establecerla apropiadamente. Sin embargo, antes de que pudiera articular una respuesta, Lucy tomó la palabra. «El señor Shaw es un antiguo amigo de mi familia», declaró con una seguridad que lo dejó asombrado. «Conocía a mi madre antes de su matrimonio con mi padre. Cuando la situación con el señor Dunn se volvió insostenible, acudí aquí». Era una mentira magistral suficientemente específica para resultar creíble, pero lo bastante ambigua para evitar detalles verificables. Everett la observó con renovada admiración, comprendiendo que Lucy había estado elaborando esta historia mucho antes de su encuentro matutino. «Entiendo», respondió Mabel, evidentemente escéptica. «¿Y cuándo exactamente ocurrió esta transición?» «Hace una semana», contestó Everett, seleccionando un período que permitiría cierta flexibilidad, pero no tanto como para que Lucy hubiera tenido tiempo de estar registrada oficialmente en algún lugar. Lucy apareció en mi puerta visiblemente alterada. Cuando le explicó la situación, dejó la frase inconclusa intencionadamente, permitiendo que Mabel completara los vacíos por sí misma. Sus años de servicio militar le habían enseñado que era más efectivo dejar que las personas llegaran a sus propias deducciones en lugar de tratar de persuadirlas. «El señor Dunn sostiene que Lucy sustrajo dinero y pertenencias de su residencia», declaró Mabel sin rodeos. «Son acusaciones muy graves». Lucy se puso pálida, pero Everett intervino rápidamente. «¿Se refiere a esto?», preguntó, extrayendo los billetes arrugados del bolsillo de Lucy. Lucy me lo entregó de inmediato. Me confesó que lo había tomado por temor, pero reconoció su error. Tengo la intención de devolverlo personalmente al señor Dunn, explicándole las circunstancias. Era una estrategia arriesgada, pero Everett había calculado que mostrar el dinero voluntariamente daría más veracidad a su explicación que intentar ocultarlo. Mabel tomó los billetes y los contó rápidamente. «¿Y está dispuesto a asumir la tutela legal de Lucy?», cuestionó. «Hacerse cargo de una menor no es algo trivial, especialmente para un hombre sin pareja». La pregunta llevaba una crítica velada que encendió la ira en el interior de Everett. «Soy perfectamente competente para cuidar de una niña», afirmó con voz decidida. «Poseo una casa estable y medios suficientes para mantenerla». Se detuvo, percatándose de que estaba por revelar demasiado sobre sus propias pérdidas. Pero Lucy, con una perspicacia que lo dejó asombrado, intervino gentilmente. «El señor Shaw me ha contado sobre su esposa y su bebé», murmuró. «Sé que le resulta doloroso hablar de ellos, pero creo que mi madre hubiera querido que me quedara con alguien que comprende lo que significa perder una familia». Las palabras atravesaron el corazón de Everett. No por crueldad, sino por su desgarradora verdad. Esta pequeña había encontrado una manera de transformar su dolor más profundo en el vínculo que los unía. Mabel los observó detenidamente durante varios minutos, y Everett pudo percibir cómo analizaba la situación en su mente. Era una mujer que había presenciado numerosas situaciones familiares complejas, y evidentemente tenía la capacidad de detectar cuando algo no era completamente sincero. «Me gustaría inspeccionar el resto de la vivienda»,
pronunció después de un momento. Si Lucy va a residir aquí permanentemente, necesito verificar que las condiciones sean adecuadas. Durante la hora siguiente, Mabel realizó una inspección minuciosa de la propiedad. Everett se encontró contemplando su hogar desde la perspectiva crítica de ella, las habitaciones prácticas pero sobrias, la ausencia de elementos que indicaran la presencia de una niña, la carencia general de ese ambiente hogareño que una inspectora esperaría encontrar en una casa familiar. Sin embargo, Lucy, con una astucia que no dejaba de sorprenderlo, había distribuido sutilmente señales de su presencia durante su exploración matutina. Un libro que había descubierto en una estantería y dejado abierto sobre la mesa de la cocina. Una taza pequeña que había lavado y colocado junto a las más grandes en el escurreplatos. Detalles discretos que sugerían su estadía allí sin parecer deliberadamente colocados. ¿Dónde duerme Lucy?, inquirió Mabel al llegar a la pequeña habitación adicional que originalmente había sido destinada para la hija de Everett. Everett sintió un nudo en la garganta. No había ingresado a ese cuarto en años, manteniéndolo cerrado como un santuario de ilusiones perdidas. Pero Lucy, sin titubear, se dirigió hacia la puerta. «Aquí», respondió abriéndola, y entrando como si fuera lo más natural del mundo. La habitación permanecía exactamente como Margaret la había dejado. Una cuna pequeña en un rincón, paredes pintadas en un suave tono amarillo, una mecedora junto a la ventana. El ambiente conservaba un aroma a lavanda y tiempo suspendido. Everett no pudo evitar quedarse inmóvil en el umbral, abrumado por recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardados. «Es preciosa», susurró Lucy con delicadeza, rozando el borde de la cuna con reverencia. «El señor Shaw me explicó que la preparó especialmente para su pequeña. Me dijo que podría utilizarla hasta que tuviera edad suficiente para una cama normal». Everett la contempló asombrado por su intuición. Lucy había transformado la habitación más emotiva de la casa en un relato que justificaba tanto su presencia como su situación actual. Era una muestra de comprensión emocional tan profunda que lo dejó momentáneamente sin palabras. Mabel examinó el espacio con ojo experto, evaluando la limpieza, la seguridad de las ventanas y la idoneidad del ambiente. Al salir, su semblante había experimentado un cambio sutil, mostrándose menos dudosa y más reflexiva. «Señor Shaw», pronunció al regresar al porche principal, «le agradezco que haya abierto las puertas de su hogar a Lucy. No obstante, debe comprender que mi deber es garantizar el bienestar de todos los menores bajo tutela estatal. Necesitaré realizar algunas comprobaciones adicionales antes de poder autorizar oficialmente esta ubicación». El corazón de Everett se encogió. ¿Qué clase de comprobaciones? Referencias personales. Verificación de su capacidad económica. Una evaluación más detallada de las circunstancias. Se detuvo observando a Lucy, quien había permanecido extraordinariamente callada durante esta parte de la conversación. También necesitaré dialogar con el señor Dunn sobre los motivos del cambio de residencia de Lucy. ¿Tendré que volver con él?, preguntó Lucy, y por primera vez en todo el día su voz vibró con auténtico temor. No de inmediato, respondió Mabel, suavizando ligeramente su tono al dirigirse a la niña. Pero debemos resolver esta situación correctamente. Les concederé una semana para demostrar que este es un arreglo genuino y estable. Si para entonces no estoy convencida. No necesitó completar la frase. El mensaje era evidente. Después de que Mabel partiera prometiendo volver en exactamente 7 días. Everett y Lucy permanecieron en el porche observando su silueta desvanecerse en la distancia. El silencio se instaló entre ellos, cargado con el peso de lo acontecido. «Una semana», murmuró Lucy finalmente. «Una semana», confirmó Everett. «Piensa que lograremos persuadirla?» Everett contempló a la pequeña. Esta niña extraordinaria que había irrumpido en su vida hace apenas unas horas y ya había comenzado a transformarlo todo. Reflexionó sobre su manera de manejar la inspección, su perspicacia emocional, y cómo había convertido el dormitorio de su hija ausente en una prueba de pertenencia en vez de sufrimiento. «No estoy seguro», respondió con sinceridad, «pero haremos todo lo posible».
Lo que cayó fue que en algún momento durante la visita de Mabel, sus motivos habían experimentado un cambio. Ya no se trataba únicamente de evitar que Lucy regresara a una situación de maltrato. Se trataba de resguardar algo que había comenzado a brotar en su corazón marchito, algo que se asemejaba peligrosamente a la ilusión. Esa tarde, mientras colaboraban para transformar la casa en el hogar de una familia Everett, se descubrió observando a Lucy con una mezcla de asombro y temor crecientes. En solo un día, esta niña había revivido aspectos de su ser que creía extintos para siempre. Sin embargo, en lo profundo de su mente una voz cautelosa susurraba que 7 días no bastaban para construir una vida auténtica, y que cuando llegara el momento decisivo quizás no tendría la fortaleza necesaria para mantener unida esta frágil nueva familia que había empezado a visualizar. El sol descendía sobre Kansas, tiñendo el cielo con los mismos matices que había contemplado esa mañana. Pero todo era diferente ahora. La inquietud que lo atormentaba era si este cambio perduraría o si en una semana volvería a encontrarse solo únicamente con recuerdos como compañía. Los 3 días siguientes transcurrieron en una extraña combinación de cotidianidad doméstica y tensión latente. Lucy se adaptó a la vida del rancho con una naturalidad que a Everett le resultaba tanto reconfortante como inquietante. La encontraba cada amanecer ya despierta dando de comer a las gallinas o cepillando con ternura a Ranger. Durante las tardes mientras él atendía al ganado, ella mantenía la casa en orden y tejía en el porche creando un ambiente hogareño que su casa no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, eran las noches las que más le preocupaban cuando compartían la cena en una cocina, ahora llena de charlas amenas cuando Everett comprendía lo arriesgado que se había vuelto este acuerdo. No era simplemente que Lucy estuviera llenando un vacío en su existencia, sino que había comenzado a visualizar un futuro donde esta situación fuera permanente. El cuarto día trajo consigo visitas que no esperaban. Everett se encontraba reparando un tramo de la cerca cuando percibió el sonido de varios caballos aproximándose por el camino principal. Al girarse divisó a un hombre robusto sobre un caballo exhausto, acompañado por el alguacil Larkin y otro individuo que no identificó de inmediato. El hombre robusto desmontó con movimientos toscos su rostro enrojecido por el sol, y lo que parecía ser una furia apenas controlada. Tenía el aspecto desgastado de alguien que había trabajado arduamente toda su vida, pero había algo en su mirada que puso a Everett instantáneamente en alerta. «¿Es usted Shaw?», exigió el hombre sin rodeos. «Sí», contestó Everett, soltando el martillo y acercándose con cautela. Observó a Lucy en el porche intentando fundirse con la puerta. «Soy Elias Dunn», se presentó el hombre y el nombre resonó entre ellos como un trueno en la calma. «Y vengo a reclamar lo que me pertenece». El alguacil Larkin se aproximó visiblemente incómodo. «Señor Shaw, el señor Dunn asegura que Lucy Quinn es legalmente suya y que ella se llevó bienes de su propiedad al escapar». «También quiero mi dinero», agregó Dunn, clavando sus ojos en Lucy con una intensidad que erizó la piel de Everett. $5. «Que esa pequeña ladrona sustrajo de mi escritorio», gruñó Dunn. Everett sintió la furia ascender por su pecho, pero mantuvo su voz serena. «El dinero ya ha sido devuelto a la inspectora Renner, y en cuanto a Lucy está bajo mi tutela legal ahora». Dunn soltó una risa áspera y desagradable. «¿Legal? ¿Desde cuándo? Esa niña me fue asignada oficialmente». «Tengo los documentos», mintió Everett con suavidad, sabiendo que era una falsedad que eventualmente saldría a la luz, pero necesitaba ganar tiempo. «Muéstreme esos papeles», exigió Dunn. El alguacil Larkin intervino antes de que Everett pudiera responder. «Señor Dunn, comprendo su inquietud, pero debemos manejar esto por los canales apropiados. La inspectora Renner está a cargo del caso ahora. La inspectora Renner no estaba presente cuando esa chiquilla me robó y escapó en la noche». La voz de Dunn se elevó, y Everett notó cómo Lucy se encogía visiblemente en el porche. «Esa niña me debe trabajo y respeto, y si este hombre cree que puede simplemente llevársela porque se siente solo». «Cuidado», interrumpió Everett, su voz tornándose peligrosamente baja. «Cuidado con lo que dices sobre mi hija». La palabra surgió involuntariamente, pero una vez pronunciada se sintió extrañamente correcta.
Su hija, se burló Dawn. Usted no sabe nada sobre esa niña. La he tenido durante meses. Sé exactamente qué clase de problema representa. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Everett, avanzando hacia Dawn. Obstinada holgazana, siempre con excusas para no trabajar. Los ojos de Dawn se estrecharon. Pero yo sé cómo manejar a niñas como ella. Un poco de disciplina firme, y aprenden rápido. Everett sintió algo gélido y letal expandirse por su pecho. Disciplina firme. No más de lo que merecía, respondió Dawn con desdén. El trabajo duro forja el carácter. Y si eso no funciona, bueno, existen otros métodos para asegurarse de que una niña comprenda su lugar. El tercer hombre, que había permanecido callado hasta ese momento, finalmente rompió su silencio. «Soy el juez Hammond», pronunció con voz exhausta. «Me encuentro aquí porque el señor Dawn insistió en que esta situación demandaba una intervención legal inmediata». Dirigió su mirada hacia Everett. «Señor Shaw, ¿posee usted la documentación legal que acredite la custodia de esta menor?» Everett dudó, consciente de que había llegado el momento decisivo. «La solicitud está en trámite». «Lo sabía», proclamó Dawn victoriosamente. «Este individuo no tiene ningún derecho legal sobre la niña». No obstante, prosiguió el juez, alzando su mano para acallar a Dawn. «También he mantenido una conversación con la inspectora Renner, quien me ha informado sobre las circunstancias en las que Lucy abandonó su hogar, señor Dawn». El semblante de Dawn se tornó severo. Esa mujer no comprende las complejidades de criar a una huérfana problemática. «Comprendo perfectamente las realidades del maltrato infantil», afirmó el juez con firmeza. «Y las marcas que la inspectora Renner documentó en el cuerpo de Lucy narran una historia muy distinta a la suya». Everett sintió que su sangre se congelaba. «Marcas». El juez asintió con gravedad. «Contusiones consistentes con castigos físicos excesivos. Cicatrices que indican negligencia médica. La inspectora Renner está sumamente preocupada». «Esa niña es una mentirosa», estalló Dawn. «Se lastimó ella misma seguramente para generar lástima». Elías, intervino Deputy Larkin en voz baja. «Creo que sería mejor que volvieras a tu granja ahora. No me iré sin mi propiedad». La palabra propiedad, referida a Lucy, fue el detonante final. Everett reaccionó antes de que su mente pudiera impedirlo, salvando la distancia que lo separaba de Dawn en 3 zancadas. Agarró al hombre corpulento por la camisa y lo elevó parcialmente del suelo. «Ella no es una propiedad», gruñó. «Es una niña. Y si alguna vez vuelves a ponerle un dedo encima». Everett, la voz de Deputy Larkin lo interrumpió antes de que pudiera completar la amenaza. «¡Suéltalo!». Everett liberó a Dawn, quien retrocedió tambaleándose, su rostro, ahora pálido bajo la máscara de furia. «Esto no ha terminado», masculló entre dientes. «Tengo derechos legales sobre ella. Sus derechos legales están siendo sometidos a una revisión exhaustiva», declaró el juez con autoridad. «Hasta que dicha revisión concluya, Lucy permanecerá en su ubicación actual». Después de que los 3 hombres se marcharon, Everett se encontró temblando por una mezcla explosiva de ira y adrenalina que no había experimentado desde sus días en la guerra. Al volverse hacia la casa, divisó a Lucy de pie, en el porche, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «¿Has escuchado toda la conversación?», preguntó con suavidad. Ella asintió levemente. «¿Permitirás que me lleve de regreso?». La pregunta lo atravesó como una bala en el pecho. Se aproximó a ella con cautela, consciente de que este momento definiría todo lo que vendría después. Jamás respondió, y al pronunciar esa palabra comprendió que la sentía con toda su alma. «No mientras yo respire». Lucy se quebró en ese instante, sollozando de una manera que revelaba que había estado conteniendo estas lágrimas durante mucho más tiempo que solo los últimos días. Sin pensarlo, Everett la envolvió en sus brazos, sintiendo su pequeña y frágil figura, pero también la inmensa fortaleza de su espíritu. «No permitiré que te lleve», susurró contra su cabello. «Te lo prometo». Esa noche, después de que Lucy se hubo retirado a dormir, Everett se sentó en su porche contemplando el firmamento estrellado y enfrentando una verdad que había estado evitando. En algún momento durante los últimos días,
Lucy había dejado de ser una responsabilidad temporal para convertirse en algo infinitamente más valioso. Se había transformado en su hija, no por ley, no por sangre, sino por elección, por amor, por la manera en que había traído luz a su hogar sombrío, por cómo había convertido su dolor en propósito, por la forma en que había depositado su confianza en él, cuando nadie más estaba allí para protegerla. El pensamiento lo aterrorizaba y lo elevaba en igual medida, porque ahora por primera vez en casi una década, tenía algo que perder nuevamente. Y ambos hombres, como Elias Dunn, representaban una amenaza no solo para la seguridad de Lucy, sino también para la posibilidad de que Everett finalmente pudiera ser el padre que siempre había anhelado convertirse. Se incorporó y caminó hacia el interior de la casa, deteniéndose brevemente junto a la puerta del dormitorio de Lucy. Podía percibir su respiración tranquila y acompasada, el sonido característico de alguien que al fin se sentía lo suficientemente protegido para dormir profundamente. Con la llegada del nuevo día, comenzaría a gestionar todos los trámites legales necesarios para formalizar lo que ya se había convertido en una realidad en su corazón. Consultaría con abogados, presentaría las solicitudes pertinentes y haría cualquier cosa que fuera precisa para salvaguardar a esta extraordinaria niña, que había llegado a su vida como una segunda oportunidad que jamás se atrevió a imaginar. Por esta noche, sin embargo, le bastaba saber que ella estaba segura que había encontrado su hogar y que él nunca más tendría que enfrentar el amanecer en soledad. En la lejanía los coyotes aullaban bajo la luna, un sonido salvaje y nostálgico que antes solía reflejar el vacío en su alma. Pero ahora con Lucy durmiendo plácidamente en la habitación que había sido destinada a albergar sueños familiares, ese sonido simplemente marcaba el final de otro día en la vida que estaban construyendo juntos. Una vida que él protegería con cada fibra de su ser. El alba del sexto día llegó con una urgencia que Everett sintió hasta en la médula. Al despertar encontró a Lucy ya vestida y sentada en la cocina con las manos delicadamente entrelazadas sobre la mesa. Había algo en su postura que le recordaba a un soldado aguardando instrucciones antes del combate. «Buenos días», murmuró él con suavidad dirigiéndose hacia la cocina para preparar café. «¿Crees que vendrá hoy?», preguntó Lucy sin alzar la mirada. Everett no necesitó preguntar a quién se refería. La inspectora Renner había prometido una resolución al séptimo día, pero el enfrentamiento con Dan había alterado completamente la situación. Ya no se trataba de una simple inspección rutinaria. Era una batalla legal por el futuro de Lucy. «Probablemente», reconoció. «Pero no estamos desprotegidos, Lucy. Ayer envié un telegrama a Dodge City. Hay una abogada, Clara Martínez, que ha aceptado defender nuestra causa». Los ojos de Lucy se elevaron hacia él reflejando una mezcla de ilusión y temor en su mirada. «¿Piensas que será suficiente?». Antes de que Everett pudiera articular una respuesta, el ruido de varios carruajes aproximándose por el camino interrumpió su conversación. A través del cristal de la ventana observaron una modesta comitiva, la inspectora Renner montada en su característico caballo, seguida por un carruaje que transportaba al juez Hammond y lo que parecían ser diversos funcionarios. «Ha llegado el momento», susurró Everett. Inesperadamente Lucy se incorporó y se acercó a él tomando su mano en un gesto que combinaba la inocencia infantil con una sorprendente madurez. «Sin importar el resultado», pronunció con voz serena. «Quiero que sepas que estos días han sido los más felices de mi existencia». Aquellas palabras impactaron a Everett con tal intensidad que casi lo desestabilizaron. En ese instante comprendió que había invertido tanto tiempo protegiéndose del sufrimiento, que había olvidado la devastadora belleza del amor. La audiencia se estableció en la sala principal de la vivienda convertida temporalmente en un improvisado juzgado. El juez Hammond tomó asiento tras la mesa del comedor de Everett, mientras la inspectora Renner se ubicó en una silla contigua con sus documentos meticulosamente dispuestos frente a ella. Para asombro de Everett, también había acudido Cecily Marrow, la partera y curandera del pueblo junto al ayudante Larkin.
Sus semblantes mostraban una determinación que indicaba que no estaban allí como simples espectadores. Antes de iniciar, declaró el juez, debo informar que el señor Dunn ha interpuesto una denuncia formal por secuestro y hurto. No obstante, considerando las circunstancias excepcionales del caso, he determinado que una audiencia informal sería más adecuada para establecer el mejor interés de la menor. Everett percibió la tensión en Lucy a su lado, pero mantuvo su mano firmemente entrelazada con la suya. Inspectora Renner, prosiguió el magistrado, podría compartir sus conclusiones. Mabel se incorporó revisando su documentación. En el transcurso de mi investigación he descubierto pruebas contundentes que demuestran que Lucy Quinn fue sometida a maltrato físico y abandono mientras permanecía bajo la tutela del señor Dunn. Las lesiones en su cuerpo coinciden con patrones de castigo físico desmedido, y su estado de nutrición indica una clara falta de alimentación apropiada. Se detuvo momentáneamente dirigiendo su mirada hacia Lucy. Por otra parte, he constatado que durante su estancia con el señor Shaw, Lucy ha experimentado una notable mejoría tanto en su salud física como en su estado emocional. La vivienda cumple con todos los requisitos necesarios. El señor Shaw dispone de recursos económicos estables y... Vaciló como si batallara con un conflicto interno. No obstante, prosiguió con mayor cautela. Sin embargo, debo expresar mi inquietud respecto a la naturaleza precipitada de este acuerdo. El señor Shaw carece de antecedentes en el cuidado de menores, y las circunstancias que llevaron a Lucy a su custodia permanecen imprecisas. El juez asintió. Señor Shaw, ¿desea responder a estas inquietudes? Everett se levantó pausadamente, consciente de todas las miradas fijas en él. Durante días había preparado su discurso para este momento, pero ahora todas sus palabras meticulosamente ensayadas se habían esfumado. Su señoría. Comenzó con la voz más ronca de lo que hubiera deseado. Reconozco que carezco de experiencia en la crianza de niños. Es verdad que Lucy y yo nos encontramos en circunstancias poco convencionales. Pero también es cierto que... Se interrumpió luchando con palabras que parecían demasiado intensas para expresar. Hace casi una década perdí a mi esposa y a mi hija recién nacida. Desde entonces he existido como un alma en pena, cumpliendo con la rutina de vivir sin realmente estar vivo. Evitaba a los niños porque me recordaban mi pérdida. Rehuía la intimidad porque el riesgo de perder nuevamente era demasiado doloroso. Lucy estrechó su mano brindándole el valor para continuar. Pero Lucy transformó todo eso no porque sustituyera lo que perdí, sino porque me enseñó que el amor es infinito, que podía honrar la memoria de mi pequeña amando a esta extraordinaria niña, que necesitaba un padre con la misma intensidad que yo anhelaba serlo. Su voz se volvió más firme mientras proseguía. En solo 7 días, Lucy ha traído más vitalidad y alegría a mi hogar de lo que había experimentado en una década completa. Ha cuidado con ternura de mis animales, ha mantenido mi casa impecable, ha llenado mis comidas de charlas animadas y risas. Pero más allá de eso me ha otorgado un propósito que creía perdido para siempre en las sombras del pasado. Se giró para mirar directamente a los ojos de Lucy. Y si me conceden el privilegio de ser su padre, juro solemnemente que dedicaré cada momento que me reste de vida a garantizar que se sienta protegida, profundamente amada y verdaderamente valorada. Porque esa es la sagrada misión de un padre: proteger incondicionalmente, proveer sin reservas y amar sin límites. El silencio que siguió fue quebrado por una voz inesperada. ¿Me permite intervenir? Era Cecily Marrow, quien se levantaba de su asiento. El juez asintió con gesto solemne. Adelante, señora Marrow. Conocí personalmente a Margaret, la esposa del señor Shaw. Comenzó Cecily, su voz cargada con la autoridad que solo otorgan los años y la experiencia vivida. La acompañé durante su embarazo y estuve presente en el trágico momento en que tanto ella como su bebé nos dejaron. Fui testigo del profundo dolor que esa pérdida causó en Everett Shaw. Se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y férrea determinación. Durante años he observado cómo este hombre se ha castigado por pérdidas que escapaban a su control. He visto cómo evitaba cualquier chispa de felicidad en su vida.
Y en esta última semana he presenciado una transformación más significativa que en 10 años. Se acercó donde Everett y Lucy estaban sentados. Pero hay algo más que deben saber. Algo que descubrí al examinar los registros de nacimiento de Lucy. Hizo una pausa significativa. La madre de Lucy antes de casarse era Sarah Coleman. Sarah Coleman era prima hermana de Margaret Shaw. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Everett sintió que el mundo se detenía. ¿Qué significa esto?, preguntó el juez. Significa, declaró Cecily con firmeza, que Lucy y Everett ya son familia. Por sangre, no solo por elección. Margaret me habló de su prima Sarah, quien se mudó a Dodge City después de su matrimonio. Cuando descubrí el nombre de la madre de Lucy en los documentos, todas las piezas encajaron. Everett observó a Lucy con una nueva perspectiva, reconociendo en sus facciones delicadas los rasgos de Margaret que antes había pasado por alto. Era comprensible que hubiera sentido una conexión instantánea con esta pequeña. La sangre de su amor perdido corría por sus venas. Este descubrimiento lo cambia todo, susurró la inspectora Renner. No interrumpió Lucy poniéndose de pie abruptamente. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Aquella niña pequeña que repentinamente irradiaba una presencia que dominaba la sala. No cambia absolutamente nada. Su voz vacilaba, pero mantenía firmeza y claridad. La familia no se trata solo de lazos sanguíneos, se trata de decisiones. Se trata de amor verdadero. El señor Shaw no necesita ser mi pariente biológico para ser mi padre. Ya lo es porque él me eligió, y yo lo elegí a él. Se giró hacia el juez con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, pero mostrando una inquebrantable determinación. Sé que soy pequeña y que los adultos creen que no comprendo estas situaciones, pero entiendo perfectamente lo que significa vivir con miedo. Comprendo lo que es temer dormir por las noches. Y sé lo que significa por primera vez en mi vida sentir que pertenezco a un lugar. Su voz se quebró levemente, pero prosiguió. El señor Shaw me hace sentir protegida, me hace sentir querida, me hace sentir valiosa. Y si me permiten quedarme con él, prometo ser la mejor hija que pueda existir. El silencio que siguió fue intenso y cargado de emotividad. Everett sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas, lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo. En ese instante, observando a Lucy defender su derecho a ser su hija, comprendió que ella tenía razón. La sangre había creado un vínculo, pero el amor había construido una familia. El juez Hammond se aclaró la garganta visiblemente conmovido por las palabras de Lucy. Esto ha sido verdaderamente revelador, pronunció finalmente. Considerando la evidencia presentada tanto sobre el trato que Lucy recibió en su anterior ubicación, como sobre su conexión familiar con el señor Shaw, y teniendo en cuenta el testimonio sincero que acabamos de escuchar, hizo una pausa generando un momento de tensión que pareció eterno. Otorgo custodia temporal al señor Shaw, con la posibilidad de avanzar hacia una adopción definitiva si ambas partes así lo manifiestan. La sala estalló en una sinfonía de reacciones. Cecily, aplaudiendo con entusiasmo el deputy Larkin, exhalando con visible alivio la inspectora Renner, esbozando una sonrisa involuntaria. Para Everett, sin embargo, el mundo se redujo a Lucy, quien se precipitó hacia sus brazos con una alegría tan genuina que le robó el aliento. «Esto significa que puedo quedarme», susurró contra su pecho. «Significa», respondió él con la voz quebrada por la emoción, «que ya estás en tu hogar». Por primera vez en casi 10 años, Everett Shaw se sintió íntegro. No porque hubiera recuperado lo perdido, sino porque había descubierto algo nuevo e inesperado, algo que honraba su pasado, mientras abrazaba su porvenir. Afuera el sol de Kansas resplandecía sobre la tierra que ahora compartía con su hija, la hija que llegó a su vida no por nacimiento, sino por designio del destino, no por lazos de sangre, sino por elección mutua. Y por primera vez en años, el futuro brillaba con esperanza. Los días posteriores a la audiencia transcurrieron con una cualidad onírica que Everett apenas se atrevía a creer real.
Lucy se desplazaba por la casa con renovada seguridad, no como una visitante temporal, sino como alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Los documentos de custodia temporal reposaban en el escritorio de Everett, como testimonio tangible de que esta nueva vida no era una ilusión pasajera. Pero 3 días después de la audiencia, el pasado hizo su última aparición. Everett instruía a Lucy en el uso del lazo en el corral cuando divisó una silueta familiar aproximándose a caballo. Su mano se tensó instintivamente sobre la cuerda, pero al reconocer al deputy Larkin, sus hombros se relajaron levemente. «¿Señor Shaw?» llamó Larkin mientras desmontaba. Había algo en su porte que sugería noticias, pero su expresión transmitía más alivio que preocupación. «Deputy», respondió Everett, acercándose a la cerca del corral. Lucy lo siguió manteniéndose cerca, pero sin mostrar el temor que había caracterizado sus anteriores encuentros oficiales. «Traigo noticias sobre Elias Dunn», anunció Larkin directamente. «Ha sido detenido». Everett sintió que una tensión que no sabía que llevaba se disipaba de su pecho. La razón era devastadora. Lucy no había sido la primera víctima bajo su custodia. Tras la audiencia, otras 3 familias se presentaron con relatos similares sobre niños que habían estado bajo el cuidado de Dunn en años anteriores. Larkin se quitó el sombrero pasando una mano por su cabello empapado en sudor. Además descubrieron que había estado falsificando documentos de acogida, cobrando subsidios estatales por niños que nunca había cuidado apropiadamente. Lucy se aproximó más a Everett, quien instintivamente colocó una mano protectora sobre su hombro. «¿Qué implica esto para Lucy?», preguntó. «Significa que cualquier pretensión legal que pudiera haber tenido queda completamente invalidada. El juez Hammond ha emitido una orden permanente que le prohíbe cualquier contacto futuro con Lucy o cualquier otro menor bajo tutela estatal». Larkin esbozó su primera sonrisa desde su llegada. «Lucy está definitivamente libre de él, señor Shaw. Para siempre». Everett notó cómo las piernas de Lucy flaqueaban y la alzó sin esfuerzo acunándola contra su pecho, mientras ella finalmente liberaba años de temor contenido en lágrimas silenciosas. «Todo está bien», susurró contra su cabello. «Ya pasó. Estás a salvo». Esa noche, después de que Larkin partiera, y Lucy cenara con el apetito voraz de alguien que por fin se sentía completamente segura, se sentaron juntos en el porche mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo de Kansas. «¿Señor Shaw?», murmuró Lucy suavemente, su cabeza reposando en su hombro. «Sí. Podría llamarlo papá ahora, oficialmente». La pregunta lo impactó con una intensidad que lo dejó momentáneamente sin palabras. Durante semanas habían estado simulando una relación que se había vuelto auténtica paulatinamente, pero esto era diferente. Era Lucy pidiendo permiso para nombrar lo que habían construido juntos. «Me encantaría», respondió finalmente con la voz quebrada por la emoción. «Y podría usted llamarme su hija, ya lo hago», confesó sinceramente. «En mi corazón. Ya lo hago». Lucy se incorporó para mirarlo, sus ojos resplandeciendo con lo que parecían ser lágrimas de felicidad. «Entonces realmente somos una familia ahora, ¿verdad?» «Así es», confirmó él mientras una sonrisa genuina se dibujaba en su rostro, una expresión que, aunque poco familiar después de tanto tiempo, se sentía perfectamente natural. Las semanas siguientes trajeron consigo una serie de transformaciones que afectaron no solo la casa, sino también cada aspecto de sus vidas cotidianas. Lucy mostró un interés incansable por aprender todo sobre el manejo del ganado, siguiendo a Everett en cada una de sus tareas diarias, con una dedicación que le provocaba tanto diversión como orgullo. Sus preguntas parecían interminables. ¿Por qué el ganado se comportaba de cierta manera? ¿Cómo podía identificar cuando un caballo estaba enfermo? Le enseñaría a reparar las cercas. «Quiero ser verdaderamente útil», explicó, cuando él la cuestionó sobre su repentino interés en todas las actividades del rancho. «No quiero ser simplemente una presencia aquí, Lucy», respondió él interrumpiendo su labor para mirarla fijamente.
No necesitas ganarte tu lugar. Ya lo tienes asegurado porque eres mi hija. Su rostro se iluminó con una sonrisa tan brillante que podría haber resplandecido en todo Kansas. Un mes después de la audiencia, Cecily Marrow llegó con noticias que volverían a cambiar sus vidas. He estado investigando más sobre la familia de Margaret, comentó mientras compartían café y un pastel de manzana que Lucy había insistido en aprender a preparar. Y encontré algo que deberían ver. Extrajo una pequeña caja de madera de su bolso, colocándola con cuidado sobre la mesa. Estas pertenencias eran de la abuela de Margaret y Sarah. Tras la muerte de Sarah, las autoridades las almacenaron esperando localizar familiares, pero nunca encontraron a nadie. Hasta este momento. Al abrir la caja reveló un tesoro familiar, fotografías antiguas, una Biblia familiar, un broche plateado y algo que paralizó el corazón de Everett. Un anillo sencillo pero elegante, con una pequeña piedra que había pertenecido a la bisabuela de Margaret. Margaret había mencionado este anillo en numerosas ocasiones, expresando su pesar por su pérdida durante aquellos tiempos turbulentos, cuando su familia se vio forzada a separarse. Margaret hubiera deseado que Lucy lo tuviera, comentó Cecily con voz suave y comprensiva. Al fin y al cabo es parte de su herencia familiar. Lucy acarició el anillo con delicadeza, como si estuviera tocando una reliquia sagrada. «De verdad pertenecía a mi familia, a nuestra familia», se corrigió Everett con gentileza. «Ahora somos una sola familia». Transcurridos 2 meses, Everett finalmente tomó la decisión que había estado contemplando desde la audiencia, mientras Lucy lo ayudaba con el marcaje de un ternero. Se detuvo un momento para observarla trabajar, sintiendo una mezcla de orgullo y un sentimiento aún más profundo. «Lucy», pronunció, y algo en su tono de voz hizo que ella levantara la mirada instantáneamente. «Sí, papá». Esa palabra seguía conmoviéndolo cada vez que la escuchaba, pero había algo pendiente para que todo se sintiera completamente real. «¿Te gustaría que formalizáramos la adopción de manera legal, oficial para siempre?» Los ojos de Lucy se ensancharon, y por un instante pareció quedarse sin palabras. Luego se abalanzó sobre él con tal ímpetu que casi lo derriba, rodeándolo con sus brazos y aferrándose como si jamás quisiera soltarlo. «Eso significa que me convertiría realmente en Lucy Shaw», murmuró contra su camisa. «Significaría que serías mi hija en todos los aspectos posibles», confirmó. «Para siempre». «Sí», respondió ella con voz ahogada pero rebosante de alegría pura que humedeció los ojos de Everett. «Sí, 1000 veces sí». El proceso de adopción se extendió durante 3 meses más, repleto de documentación y comparecencias ante el tribunal, hasta que finalmente llegó el día en que el juez Hammond, sentado nuevamente en su estrado esta vez, en el auténtico juzgado de Dodge City, pronunció las palabras que harían permanente lo que sus corazones ya sabían que era verdad. «Por el poder que me otorga el estado de Kansas, declaro que la adopción de Lucy Quinn por Everett Shaw está completada y legalmente reconocida. Lucy, a partir de este momento, eres oficialmente Lucy Shaw, con todos los derechos y privilegios que corresponden a una hija legítima». En esta ocasión, cuando Lucy se precipitó a los brazos de Everett, no existía temor alguno, ni dudas, ni interrogantes sin resolver. Solo existían un padre y una hija unidos definitivamente, y para la eternidad, no únicamente por el amor, sino también por la legislación. Esa noche, al regresar al rancho Everett, encontró a Lucy de pie en el porche, contemplando el firmamento con una expresión de serena maravilla. «¿Qué pensamientos ocupan tu mente?», indagó aproximándose para situarse a su lado. «¿Cómo todo ha dado un giro tan extraordinario?», respondió con voz suave. Hace apenas unos meses dormía a la intemperie junto a su cerca atemorizada y en soledad. Y ahora tengo un padre que me brinda su amor incondicional,
Poseo un verdadero hogar. Tengo un apellido que me pertenece genuinamente. Se giró hacia él con los ojos cristalinos por lágrimas de felicidad. Tengo una familia. Everett la envolvió en sus brazos estrechándola contra su pecho, experimentando algo que creía perdido para siempre. La absoluta serenidad de saber que poseía algo más valioso que su propia existencia. Tenemos una familia, rectificó con dulzura. Mientras permanecían allí unidos padre e hija bajo el infinito manto estrellado de Kansas, Everett reflexionó sobre el singular sendero que los había conducido hasta este momento. Lucy había aparecido como una desconocida, solicitando un favor aparentemente imposible, y se había transformado en la luz que había devuelto el color a su mundo. Lo que comenzó como una simulación un día pretendiendo ser padre, se había convertido en la verdad más auténtica que jamás había conocido. El rancho ya no era un lugar poblado de fantasmas y memorias dolorosas. Se había transformado en un hogar repleto de alegría, diálogo, y el eco de pequeños pasos recorriendo las habitaciones antes silenciosas. Era un espacio donde el pasado no se olvidaba, sino que se honraba, donde el presente se vivía plenamente, y donde el futuro se extendía ante ellos, colmado de infinitas posibilidades. «Papá», susurró Lucy adormilada, mientras él la llevaba dentro de la casa. «Sí, mi pequeña, gracias por aceptar fingir ser mi papá aquel día». Everett esbozó una sonrisa tierna mientras besaba su cabeza con dulzura. «Gracias a ti por mostrarme que nunca fue una simulación». Mientras apagaba las luces y se encaminaba hacia su dormitorio, Everett Shaw comprendió que por primera vez en casi 10 años no terminaba el día en soledad. En la habitación contigua, su hija descansaba tranquila y mañana despertarían juntos para vivir cualquier aventura que el nuevo día les deparara. El futuro había dejado de ser una carga para convertirse en una promesa llena de ilusión. Y todo comenzó con una niña valiente que se atrevió a pedir lo imposible, y un hombre herido que encontró la valentía para decir sí. A lo lejos, los coyotes cantaban a la luna, pero ahora su melodía sonaba como una celebración. Un himno a las nuevas oportunidades y al poder transformador del amor elegido. El rancho Shaw ya no era el refugio de un hombre solitario, se había convertido en el hogar de una verdadera familia. A continuación te esperan 2 historias fascinantes. Simplemente selecciona la imagen que desees ver y comenzará la reproducción.